Hola a todos. En el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en tres marcos psicológicos fundamentales del experto en comportamiento Chase Hughes. Son, básicamente, herramientas para entender cómo funciona la toma de decisiones tanto en los demás como, y esto es lo más interesante, en nosotros mismos. Venga, vamos a empezar con una pregunta que la verdad nos toca muy de cerca hoy en día. Con la inteligencia artificial haciéndose cargo de cada vez más tareas, ¿qué nos queda? ¿Cuál es esa habilidad humana que se vuelve absolutamente irreemplazable y por tanto valiosísima? Pues la respuesta es esa, la conexión, la capacidad de comunicarnos, de influir, de entender a otras personas a un nivel auténtico y profundo. Las máquinas pueden analizar datos a una velocidad de vértigo, sí, pero la interacción humana de verdad, eso sigue y seguirá siendo nuestro terreno. Y para entender cómo funciona esa interacción, vamos a empezar con lo que Hughes describe como la llave maestra de toda influencia. Es un modelo de 3 pasos que, según él, ocurre en nuestro cerebro siempre que nos persuaden de algo. Da igual si es para comprar un refresco o para cambiar por completo nuestra forma de ver la vida. Se conoce como el modelo PCP. Funciona como una especie de cascada. Primero, hay que modificar la percepción que se tiene de algo. Una vez que cambia la percepción, eso permite cambiar el contexto en el que nos movemos. Y claro, un contexto nuevo da permiso a comportamientos que antes nos parecían impensables. Percepción, contexto y permiso. Empecemos con la P de percepción. Aquí la clave, y esto es fundamental, no es intentar dirigir a alguien, sino resonar con esa persona. O sea, antes de poder guiar a nadie hacia una nueva idea, primero tienes que conectar con cómo ve la realidad en ese momento. Se valida su punto de vista y solo entonces se puede empezar a introducir una perspectiva diferente. Pasamos a la C de contexto. Y mucho ojo aquí porque según Hughes, este es el elemento más potente de los tres. El contexto es el que marca las reglas del juego. Esas normas sociales, muchas veces invisibles, que nos dicen lo que está bien y lo que está mal hacer en cada situación. Es el marco que define nuestras acciones. Y para que se entienda el poder brutal del contexto, hay un ejemplo trágico pero muy claro. En el incendio de unos grandes almacenes en Manchester, muchas de las víctimas estaban en el restaurante, que de hecho estaba pegado a la salida. ¿Y por qué no escaparon? Pues porque el contexto social, esa regla no escrita de hay que pagar la cuenta antes de irse, fue más fuerte que el propio instinto de supervivencia. El contexto a veces nos puede llevar a hacer cosas increíbles o terribles. Visto el mecanismo, vamos a ver ahora a dónde apunta la influencia más efectiva. No apunta a las acciones, sino a algo mucho más profundo. ¿A quién creemos que somos? ¿A nuestra identidad? Esto nos lleva al concepto de precompromiso. La idea es conseguir que alguien acepte una afirmación muy pequeña sobre su propia identidad. Ese sí inicial, por insignificante que parezca, prepara el terreno para peticiones mucho más grandes, como se demostró en un estudio famosísimo sobre seguridad vial. En ese estudio se hizo lo siguiente. Se dividió a la gente en dos grupos. Al primero se le pidió directamente si podían poner un cartel enorme y bastante feo en su jardín. Al segundo grupo, una semana antes, se le había hecho una pregunta muy simple. ¿Usted apoya la conducción segura? Una pregunta a la que, claro, casi nadie dice que no. Bueno, pues los resultados son espectaculares. En el grupo de la petición directa, casi nadie aceptó, apenas un 1%. Pero en el grupo que había hecho ese pequeño precompromiso que había dicho, sí, soy una persona que apoya la seguridad vial, el 85% aceptó. Es brutal. Una vez que nos comprometemos con una identidad, nuestras acciones tienden a alinearse con ella para no entrar en contradicción. Y una técnica parecida, como la otra cara de la moneda, es la disociación negativa. En lugar de definir quién es alguien, se define quién no es. Si se consigue que una persona esté de acuerdo en que no es, por ejemplo, una persona de mente cerrada, se refuerza su identidad como alguien abierto, y es mucho más probable que actúe como tal. Bien, hasta ahora hemos mirado hacia afuera, cómo funcionan estos patrones en los demás. Pero ahora vamos a girar el foco hacia adentro, porque todo esto está operando ahora mismo en cada uno de nosotros. Hughes nos da un marco para entender nuestra programación más profunda. Todo se basa en 3 preguntas clave. Las respuestas que encontramos de pequeños para satisfacer estas 3 necesidades se convierten en una especie de contratos subconscientes. Son guiones que escribimos con 8 o 9 años y que sin darnos cuenta seguimos ejecutando de adultos. Pongamos un ejemplo para que se entienda bien. Un adulto en la oficina que está todo el día analizando el humor de su jefe, ¿qué puede estar pasando? Pues que quizá esté repitiendo un patrón que aprendió de niño para sentirse seguro con un padre o una madre de humor muy cambiante. Es su cuerpo de adulto ejecutando el software de supervivencia de un niño. Y claro, esto nos lleva a una reflexión muy personal, ¿no? ¿Qué reglas sobre la amistad, la seguridad o cómo conseguir aprobación que escribimos en la infancia podrían seguir activas a día de hoy?
Darnos cuenta es el primer paso para poder cambiarlas. Y todo esto, todos estos marcos de influencia, en el fondo nos llevan a la misma conclusión. Nos llevan a la que probablemente sea la habilidad más importante de todas. El verdadero poder de este conocimiento no está en usarlo para manipular ni mucho menos. Está en aplicárselo a uno mismo, en ganar autoconciencia. Se trata de entender por qué reaccionamos como lo hacemos, qué nos mueve por dentro y qué contratos del pasado nos están limitando. Entender esto nos da resiliencia, nos da el control. Como dice el propio Hughes, al final la mayoría de los problemas que tenemos son en el fondo problemas de perspectiva. No se trata de borrar el pasado, sino de cambiar cómo lo vemos. Esos guiones de la infancia pierden todo su poder en cuanto los vemos por lo que son. Mecanismos de supervivencia de un niño, no verdades absolutas sobre el adulto que somos hoy. Así que la pregunta final no es sobre cómo influir en los demás, sino en uno mismo. Ahora que somos un poco más conscientes de estos patrones de percepción, de identidad y de nuestra propia historia, tenemos la oportunidad de elegir nuestras respuestas en lugar de ir en piloto automático. La pregunta es, ¿qué guión vamos a elegir reescribir primero?